Hermanos, y hoy vamos a estar continuando en el capítulo 18 de Juan. Y vamos a leer de la palabra ahorita, comenzando en el versículo 19 hasta el 40, y luego vamos a coger los primeros 16 versos del capítulo 19. Esto lo hice así porque la historia que estamos hablando continúa aún completa hasta el 16. Podría continuar, pero pues ahí acaba el pensamiento y por eso vamos a hacer todos estos versos. Así que acompáñenme a leer en sus Biblias. We're going to be today, guys, on John 18, verses 19 to 40, and then 19, we're going to be reading verses 1 to 16, so you guys can follow along on your Bibles, and we also have them on the screens behind you. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo públicamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído lo que hablé, estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez, y al instante cantó un gallo. Entonces llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo: se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho? Pilato contestó: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de este mundo, pues no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey. Y respondió Jesús: para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que le suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó, y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura, y acercándose a Jesús le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más, entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: ninguna autoridad tendrás sobre mí si no se te hubiera dado arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de eso, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron: si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado El Empedrado,
y en hebreo Gabata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las 6 de la mañana y Pilato dijo a los judíos: aquí está tu rey. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey?, le dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que César. Así que entonces Pilato le entregó a ellos para que fuera crucificado. Esto es palabra de Dios, hermanos. Se pueden sentar. En cada área de nuestras vidas existe la necesidad de tener un líder. No puede haber un movimiento y avance si no hay una persona que esté frente de las cosas dirigiendo. Por ejemplo, un equipo de soccer no puede hacer mucho sin un líder que dirija al equipo en las diferentes jugadas que tienen que hacer para que puedan hacer bien en el juego. ¿No es así? O el ejemplo de una corporación o un negocio no puede moverse en la dirección apropiada si una voz principal no está dando dirección de lo que tienen que hacer para poder dirigir al equipo de trabajo. De igual manera ha sido con el pueblo de Dios. En 1 Samuel capítulo 8, el pueblo de Dios pide tener un rey que los juzgue como todas las naciones. Esa petición de ellos fue precisamente la primera falla del pueblo, ya que ellos buscaban tener un líder igual como el de todos los demás y no uno excepcional y que estuviera por encima de lo que ya ellos habían visto. Y hoy sabemos que el Señor le da a su pueblo el rey que ellos querían. Saúl se convierte en su rey. No obstante, él mostró ser un líder que no era recto y obediente. El rey que necesitaba Israel, él no lo fue. Eso lo vemos en 1 Samuel 15:3. Cuando Saúl desobedece las instrucciones que Dios le había dado a Samuel de que él fuera a este lugar y matara a todos los que estuvieran ahí, no dejara animales, niños ni nada. Él no siguió las instrucciones. Este rey desobedeció. Y esta acción de desobediencia de Saúl causó molestia y pesar a Dios por haberlo elegido como rey. Él se arrepintió de eso y lo vemos en 1 Samuel 15:11. Por lo cual Dios lo desechó por su desobediencia y le pide a Samuel: mira, quiero que tú salgas y busques al que yo voy a coronar como rey. Y sabemos que le dice que vaya a donde los hijos de Isaí, y ahí sabemos que entonces David es el escogido para reinar sobre el pueblo de Dios. Pero como sabemos, este rey David tampoco fue fiel a Dios. A pesar de que él amó a Dios, amaba a Dios, hacía todo como era, él pecó con la esposa de uno de sus soldados y a la misma vez él hizo todo el plan para que el esposo de esa mujer muriera en el combate. Iglesia, pueden ver que desde el Antiguo Testamento los reyes que Dios había puesto sobre su pueblo le fallaron y no fueron fieles. Los gobernantes y reyes que podemos tener hoy en día tampoco son fieles. Por eso en el día de hoy veremos cómo Jesús es el verdadero sacerdote y rey de su pueblo. He titulado nuestro tiempo de hoy: Jesús, el Rey Divino. A través de esta porción de la palabra vamos a apreciar cómo Jesús no es un rey como todos los demás. Él es el elegido por Dios para reinar sobre el pueblo de Dios, no sin antes él encontrarse con situaciones difíciles en las cuales él simplemente va a mostrar cuán fiel es él y nos va a mostrar que él es el verdadero Dios. Vimos la semana pasada cómo fueron a buscar a Jesús, cómo Pedro negó a nuestro Señor Jesús. En este momento de la narrativa, Jesús se encuentra, como decir, en el medio del conflicto de esta narración. Jesús está en manos del ejército romano, luego de que Judas Iscariote, como les acabo de mencionar, entregara a Jesús a los guardias del sacerdote. Como les dije, pudimos ver cómo Pedro negó a Jesús, no bajo presión, no bajo una espada, sino simplemente cuando una criada le preguntó que si era discípulo de Jesús, y él dijo: no, yo no. Hermano, la temperatura alrededor de Jesús está cada vez más caliente. Pero eso no va a cambiar la manera en que Jesucristo se comporta delante de estas situaciones difíciles. Comencemos a escuchar el primer interrogatorio que tuvo Jesús. Él está con Anás. Anás es el suegro
de Caifás, y él todavía tiene mucha influencia dentro del gobierno de los judíos y el Sanedrín. Entonces él dice el versículo 19, entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y sus enseñanzas. Hermano, como les dije, el conflicto en esta historia comenzó en el verso 4, cuando los guardias vinieron a buscar a Jesús. Luego continúa, como ven, vamos a ver, va a continuar completo hasta el versículo 27 con el interrogatorio con el líder religioso antes de él pasar al pretorio con Pilato. El propósito de este interrogatorio, iglesia, era poder encontrar culpabilidad en Jesús, porque supuestamente él estaba enseñando en secreto con la intención de causar inestabilidad y debilitar la autoridad del sumo sacerdote. Por lo que Jesús le dijo en el siguiente verso, yo he hablado al mundo públicamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en secreto. Eso no significa que Jesús no tuvo tiempo de enseñanza privada con sus discípulos. Lo que esto quiere decir es que no estaba enseñando un mensaje oculto, de lo cual ellos pensaban que él estaba haciendo para simplemente causar dificultad. Jesús, a lo largo de este evangelio, ha estado confirmando no solamente su deidad, sino la realidad que con sus palabras explicó cuando él dijo que yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Es decir, que él, mientras estaba en la carne como Jesús, él dependía de Dios todo el tiempo. Además de eso, sabemos que su enseñanza proviene de Dios, que él dice que yo no hago nada que no veo al Padre hacer. Todo lo que Jesucristo hace proviene del Padre, lo que nos da un énfasis acerca de la unidad de Jesús con Dios. Entonces, es por eso, iglesia, que estos líderes religiosos quieren silenciar a Jesús. Ellos necesitan encontrar culpabilidad en Jesús para entonces llevarlo frente al gobierno romano para que sea tratado y enviado a morir a la cruz. No obstante, en el versículo 21 Jesús le responde a Anás y le dice, ¿por qué tú me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído lo que hablé, estos saben lo que he dicho. En otras palabras, Jesucristo le dice, hay testigos que me han visto hablar en las sinagogas y en donde quiera que voy. Averigua de la boca de ellos que lo que estoy diciendo es cierto. La pregunta que nos queremos hacer y contestar brevemente es, ¿cuál es la función de un sumo sacerdote y por qué él está aquí metiendo el dedo en todo esto? El sumo sacerdote se encargaba de mantener la ley, de que no fuera a ser quebrada, y a la misma vez él era el que traía los sacrificios por él y por el pueblo en el lugar santísimo en el día de la expiación. Él tenía el permiso de ir hasta adentro, ir a lo que se llama el mercy seat, al lugar expiatorio. Él hacía el sacrificio, ponía la sangre y él ofrecía por sus pecados y los del pueblo. Y me gusta porque podemos pensar un poquito como algo de explicación aquí. Porque estamos viendo a Anás, que era el previo sumo sacerdote, con Jesucristo, quien es el verdadero y sumo sacerdote. Estamos viendo un contraste entre el verdadero y uno que no lo es. De hecho, en Hebreos 7:27 lo dice, porque dice, él no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente. Y luego al final este verso dice, porque esto lo hizo Jesús una vez y para siempre cuando él mismo se ofreció. Hermano, este sumo sacerdote está haciendo la entrevista a Jesús. Ellos simplemente están buscando hacerle, como decimos en español de Puerto Rico, una encerrona. Quieren buscarle culpabilidad para llevarlo frente a Pilato. Obviamente Anás, como sumo sacerdote, vemos que en realidad no conocía a Dios, pero realmente no conoce a Jesús, al Mesías. Sino que él también, como dijimos, él tenía limitaciones y no podía hacer lo que solamente Jesús puede hacer, que es lo que va a suceder luego, más adelante de la entrevista, que es que ofrecer el máximo sacrificio por los pecados de una vez y para siempre. Y eso, iglesia, eso es una completa buena noticia para el pueblo de Dios, porque sabemos que en Cristo nuestros pecados han sido pagos, no por algo que hicimos, pero por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Ahora, yo les quiero preguntar esto. ¿Es Jesús tu sumo sacerdote?
Si lo es, vive en la verdad del gozo de tu salvación en Jesús, el Hijo de Dios, quien dio su vida voluntariamente en la cruz por ti y por mí. Y esta misma verdad también está disponible para ti que aún no has venido a Jesús para tu salvación. Y si ese eres tú, te pido que no pongas en juego tu eternidad, la cual es para siempre. Por eso es que es eterno. No pongas en juego tu eternidad. Pon tu fe y confianza en Jesús y su obra de redención en la cruz. No solamente Jesús fue interrogado por el sacerdote, sino que también fue golpeado por los guardias por alegadamente faltarle respeto a Anás, lo cual sabemos que no fue así. Versículos 22 al 24 nos lo dice, porque cuando él le dijo a Anás, mira, ve y pregúntale a los que me han escuchado, uno de los guardias que estaba cerca le dio una cachetada a Jesús y le dice, así respondes al sumo sacerdote, como que, ¿qué onda? ¿Por qué tú le pegaste a Jesús? Él no ha dicho nada. Y me encanta la respuesta de Jesús, porque él dice, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ven, ya el desespero dice, mira, llévenselo. Lo ataron. En serio, él no está haciendo nada. Los guardias golpearon a Jesús por la manera en que le contesta a Anás. Aún así Jesús mantiene su tranquilidad y firmeza y no responde con violencia o ira en la situación. Jesús, aún siendo abofeteado y atado como si fuera un criminal, no se doblegó ante el abuso ni actuó fuera de su carácter. En contraste, vemos a Pedrito que con una simple pregunta negó a Jesús. Es más, veámoslo más de cerca, en el versículo 25 al 27, porque dice que Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron, quizás estaba allí en una fogata porque hacía frío, y le preguntaron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Yo me imagino la cara de Pedro, tiene que haberse puesto frío, el estómago se le viró, le dio miedo, la palpitación del corazón tiene que haber estado como en 120 y le dijo, no lo soy. Lo negó ya por segunda vez. Y entonces luego uno de los siervos del sumo sacerdote, aquel hombre que él le cortó la oreja, que Jesús le dice, mira, ¿qué tú haces? Esto no es lo que hacemos nosotros. Él que lo vio allí en el jardín le dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó al instante y cantó el gallo. No voy a entrar en esto porque será predicar un sermón aparte, pero en Lucas podemos ver el momento que dice que Pedro lloró amargamente. Les quiero mencionar eso porque sí, aquí vemos que él lo negó 3 veces, pero su corazón se quebrantó con la verdad y su propio pecado, pero también vemos la redención de parte de Dios con ese hombre que lo perdonó. Lloró amargamente. Entonces, lo increíble de esto es que con tan solo una pregunta, Pedro niega a Jesús. Estamos viendo el contraste entre Jesús frente a Anás, ahora lo están llevando atado a la casa de Caifás, le han dado bofetadas y él tranquilo. Imagínese, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Fue la pregunta que lo llevó a negarlo. Por eso estos versos nos hacen contraste, hermanos, entre la fidelidad de Jesús ante el sacerdote con la cobardía de Pedro ante una simple pregunta. Iglesia, esta comparación entre la manera que actuó Jesús y Pedro nos da una verdad extremadamente clara. Jesús es fiel aun cuando usted y yo no lo somos. Y esa es la seguridad que tenemos. Jesús es fiel aun cuando no lo somos. Entonces hemos podido ver hasta ahora cómo Jesús, aún en medio de la oposición, los golpes, es fiel. Pero eso no termina ahí. Porque ahora, como una buena historia, vamos a ir al clímax de la narrativa en donde Jesús está frente a Pilato, un oficial del gobierno romano. Y ahora vemos en el versículo 28 que Jesús comienza a ser prontamente interrogado por Pilato. Dice que llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Y nos expresa que era muy de mañana, o sea que era temprano. Y ellos entraron al pretorio, no entraron para no contaminarse y poder comer la Pascua. Hermano, ahora estamos viendo que como toda buena película o buen libro, nos encontramos ahora en el punto
climático, en el punto de no retorno atrás en esta narración. Jesús ha sido arrestado, llevado ante Anás, el antiguo sacerdote, golpeado por los guardias, y ahora está atado como un criminal esperando para hablar con Pilato. Los guardias judíos, dice aquí que no entraron al pretorio porque no querían contaminarse. Obviamente ellos tenían las leyes de contaminarse. Dicen, no, yo no puedo entrar porque eso es casa judía. El pretorio era básicamente la casa de el gobernante oficial de los romanos. Pero lo que está cómico es que ellos no querían entrar para no contaminarse, porque es el tiempo de la Pascua y querían celebrar la Pascua la semana completa. Pero la ironía de esto es que los guardias se niegan a entrar al pretorio para no contaminarse, mientras ellos están llevando al único que verdaderamente puede purificar tanto a judíos como gentiles. ¿Se imaginan eso? Y en su celo religioso rechazan al único que puede limpiarlos de verdad. ¡Wow! Entonces el 29 dice que Pilato salió afuera hacia donde estaban los soldados y el sacerdote y le dice, ¿qué acusación traen contra este hombre? Él tiene que saber. Ellos respondieron, si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos traído. Pilato pregunta la razón por la cual lo han traído ante él, porque ellos tienen que tener una buena razón. Ellos tienen que haber resuelto sus propios problemas porque son judíos. Estamos hablando después del gobierno gentil. Tenía que haber un caso hecho para que podamos ir delante de Pilato. Ellos afirman que lo han traído con un propósito, el cual en verdad, francamente, no existe. Los judíos están construyendo su argumento en contra de Jesús según están avanzando en sus falsas acusaciones contra Jesús. En el versículo 30 ellos dicen, si este hombre no fuera un malhechor, no se lo hubiéramos entregado. O sea, están diciendo que él es un malhechor. Al que ha sanado enfermos, ha vuelto la vista, ha alimentado multitudes y ha mostrado con su vida y acciones que Él es Dios encarnado. A ese ustedes bribones le llaman malhechor. Jesús ya había tenido un encuentro con los fariseos cuando no creían que Él y Dios eran uno. Lo vemos en Juan 10:33, cuando dice, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos tenían dificultad con Jesús, que él decía que él y el Padre son uno. Luego en el versículo 31, Pilato les dice, se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. Básicamente él dice, yo no tengo nada que ver con este hombre, eso es problema entre ustedes allá, ustedes resuelvan eso. Y los judíos responden, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Están viendo el motivo de ellos, quieren dar muerte a Jesús. Ya ellos vienen con su mente hecha. Lastimosamente los judíos querían ver a Jesús muerto. Y ellos sabían que si convencían a Pilato de que había culpabilidad en Jesús, ellos iban a lograr el fin de colgarlo en la cruz. Por eso con el versículo 39 dice que todo esto estaba sucediendo por algo en específico. Dice, esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Las palabras de Jesús, hermano, en este verso son una flecha hacia el cumplimiento de una profecía acerca de la muerte de Jesús en la cruz. Son una imagen de la manera en que Él va a morir. Una que ha sido expuesta ya cuando vemos en Números 21 del 4 al 9. Creo que todos recordamos esa porción de la Escritura. Cuando el pueblo de Dios estaba comportándose mal, las serpientes les estaban comiendo venenosas. Dios le dice a Moisés, mira, construye una serpiente de bronce, ponla en un asta y todo aquel que haya sido mordido por la serpiente, que vaya de frente y en fe sepa que puede ser sanado. De igual manera, Jesucristo va a ser displayed, exhibido en una cruz. La serpiente era para sanar al pueblo. Jesucristo va a estar en una cruz para salvar a su pueblo. Así lo dijo Juan, él en Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Iglesia, Jesús está iluminando el cumplimiento profético de su muerte en la cruz. El lugar en donde los pecados de todo aquel que ha puesto su fe en Él han sido pagados completamente.
Hermanos y hermanas, nuestros pecados han sido pagados en la cruz. Amigo o amiga, tú que estás aquí, que no estás en Cristo, si tú crees en esta verdad de Cristo, pones tu fe en esto que es real y te arrepientes, es decir, dejas atrás tu vida de pecado, la palabra dice que eres salvo. Entonces en el versículo 33 dice que Jesús se encuentra ahorita en ese verso frente al funcionario de gobierno Pilato, y lo primero que sale de la boca de Pilato es decir esto. Es algo que es sarcástico, pero en realidad son una verdad eterna para ellos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y ahí es que Jesús le responde, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque te lo han dicho de mí? Y Pilato contestó, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Todavía Pilato no sabe qué está pasando. Pilato está tratando de entender qué está pasando y por qué lo han traído. Pilato no tiene interés alguno en Jesús y lo que él representa. No obstante, Dios utiliza sus palabras para confesar la verdad de que Jesús es el rey de su pueblo. Iglesia, quiero que continúen poniendo atención al lenguaje que se comienza a destacar en estos versículos. Vamos a escuchar la palabra rey y reino. Este lenguaje nos dirige más allá de lo que está sucediendo alrededor de la narrativa, del interrogatorio, la negación de Pedro y la confusión de Pilato de no saber si este hombre es culpable o no. Lo cual nos apunta, hermanos, a una realidad más profunda. Jesús es el sacerdote que dio la vida por su pueblo para reinar sobre su pueblo. Es por eso que Jesús responde en el versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Si su reino fuera de este mundo, le hubiese estado bien con que Pedrito le hubiese mochado la oreja a aquel hombre, pero no es así. El reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino celestial. Entonces nos tenemos que preguntar qué es lo que vemos en esto cuando él dice mi reino no es de este mundo precisamente. Y algo implícito que vemos en este verso es el contraste que hay entre el reino eterno celestial de Jesús con el gobierno temporal e imperfecto e injusto del gobierno terrenal, en este caso el de Pilato. Hermano, el reino de Jesús no es de este mundo. El propósito de su venida no fue arreglar este mundo. Su propósito fue redimir a su pueblo para vivir junto a ellos en su reino eterno para siempre. ¿Cuántos de ustedes quizás han dicho o han escuchado lo siguiente? De verdad que yo nací para... Y tú puedes llenar los blancos. Quizás en un momento dado de tu vida encontraste una vocación que tú dijiste, eso fue como cuando la primera vez que me pusieron a mí jovencito, 19 años, en una cocina, yo dije, encontré mi playa, me encantaba cocinar. La gente me decía, tú estás loco, y para mí fue lo mejor. Y lo digo porque yo decía, yo nací para esto. No, hermanos, eso es importante en tu vida, has sido dotado, pero esa no es tu identidad. No obstante, aquí en el versículo 37 vamos a ver que lo que está haciendo Jesús y lo que él dice sí es su identidad. Dice, así que tú eres rey, le dice Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Y Jesús le dice, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Recuerdan lo que dice Juan 14:6? Yo soy el camino y nadie va al Padre si no es por ¿quién? Por Él. ¿Pueden captar el lenguaje repetido de rey, rey, reinado? Iglesia, Jesús nació para pagar por los pecados de su pueblo y ser su rey. Lo irónico es que en el sarcasmo y burla de este poco de soldados y sacerdotes, Pilato continuó afirmando la realidad que Cristo es rey. Si el Señor utilizó un burro para dar un mensaje, fácilmente está utilizando a Pilato para decir,
Él es el Rey de los judíos. Ahora, yo les quiero preguntar lo siguiente. Porque, hermano, no es secreto que la comunidad, no solamente hispana, pero a lo que nos compete a nosotros, la comunidad hispana está viviendo momentos muy tensos. Y es importante que tengamos los ojos puestos en el único que puede traer paz. Entonces, yo les pregunto, ¿vives tú con esa realidad frente a ti de que Cristo es tu Rey? Claro está, si estás en Cristo. Hermanos, tenemos que vivir con esa realidad si estamos en Cristo, porque solamente en Él tenemos unidad, porque Cristo es nuestro Redentor y nuestro Rey. Por lo cual vivimos todos los días de nuestra vida sometidos a Él, porque Él es nuestro Rey, y con gozo, porque sabemos que hemos sido tocados por la gracia de Dios y dados la salvación que ninguno de nosotros merecíamos. La cruz fue necesaria. Fue el camino para redimir a todo pecador que ha comprendido la maldad de su pecado y la necesidad que teníamos de ser rescatados por Jesús de una eternidad tormentosa, alejados de Dios. Entonces, amigo o amiga que estás aquí, si no has rendido tu vida a Jesús, no esperes más. Deja tu pecado atrás y somete tu vida al Rey de Reyes. Cree en Cristo, arrepiéntete, recibe la salvación. Déjale saber al mundo de la salvación que has encontrado en Cristo por medio del bautismo. Si llegas a la fe, si llegaste a la fe hace poco, hablemos luego. Si no te has bautizado, es la forma en mostrarle al mundo que tú y Cristo son uno. Iglesia, venir a Cristo no es comprar un boleto de una rifa para salir de aprietos. Venir a Cristo es estar en la presencia de Dios, ser salvados por Él para vivir junto a Él en su reino por toda la eternidad. Es que ahora en el versículo 38, Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Claro que estás más ciego que un murciélago en una cueva apagada, ¿no ves? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, mira, yo no encuentro ningún delito en él. Nuevamente él está diciendo, yo no veo culpabilidad en este hombre, él es inocente. Y él le dice, pero es costumbre entre ustedes que le suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte nuevamente al Rey de los judíos? Él quería soltarlo, él dijo, esto está serio, este hombre no ha hecho nada, este hombre tiene que estar conectado con Dios en algo, yo no quiero tener mis manos en esto. Y le decía, ven cómo no hay culpabilidad en Cristo. No la hay. Pilato, un funcionario pagano del gobierno romano, lo ha dicho una y otra vez, no encuentro culpa en este hombre. Sin embargo, en el verso 40 vemos la dureza del corazón del pueblo al preferir que se libere a un criminal que a Jesucristo, el Hijo de Dios, que no ha hecho nada malo. Y aún así, Dios en su soberanía utilizó esta dureza de corazón para llevar a cabo la obra gloriosa de la redención del hombre en la cruz. Jesús fue entregado para morir, iglesia, pero no porque era culpable, sino porque era necesario, para que tú y yo, por pura gracia y mediante la fe, fuéramos reconciliados con Dios. Y la odisea de Jesús todavía no termina. Ahora vamos a ver cómo Jesús es humillado, burlado y en medio de todo esto afirmado nuevamente como rey ante el pueblo justo antes de ir a la cruz. Hermano, porque Jesús, dice nuestro punto número 3, humillado y designado rey de su pueblo. No sé ustedes, pero cuando yo pienso en la coronación de un rey, cosas como carrozas, caballos blancos, la realeza, todos bien vestidos con, no, esas vestimentas caras que tienen, expensive clothing, procesiones y todos los seguidores que están así es lo que me viene a la mente. En fin, uno piensa en un evento especial donde hablan bien del futuro rey fulano de tal. Es elogiado, hablan bien de él. Pero en contraste aquí,
vamos a ver que Jesús es coronado, pero no con una corona de oro, sino con una de espinas, la cual describe el camino de sufrimiento y dolor que Él está recorriendo para salvar a su pueblo y reinar sobre ellos. Entonces, los primeros 3 versículos vemos lo siguiente, porque ya cuando Pilato no podía más con la conversación como la llevaban, él le dice, le da un golpe, lo azota. Y luego dice, y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. ¿Ven cómo se están burlando? You guys can see on verse 1 and 2 how these people are mocking Jesus. Y acercándose a Jesús le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Imagínense en eso. Le estaban haciendo un gran show al pobre Cristo. Hermano, esta no es una coronación como las que vemos en televisión cuando el rey Carlos o el rey fulano le dan. No es nada de eso. Comienza con una cachetada sin alguna razón. Seguramente mientras estaba en el pretorio estaba siendo verbalmente maltratado, además de que sabemos golpeado como ya hemos escuchado. Y lo más que causa pena es escuchar cómo estas personas endurecidas por el pecado están golpeando físicamente a Dios. Jesús dijo en Juan 15:23, el que me odia a mí, odia también a mi Padre. Esto es un recuerdo de que estas personas odiaban a Cristo, lo querían ver mal. Es evidente que no aman a Dios porque odian a Jesús. Y vamos un paso más allá. ¿Ustedes creen que estos hombres religiosos que estaban buscando no contaminarse, en realidad conocían a Dios? No. En su burla hacia Jesús, ellos tejen una corona de espinas, la cual entierran en su cabeza y está cubierta por la sangre de Jesús. A la misma vez le ponen un manto púrpura para hacerle mofa, lo que simboliza realeza. Jesús fue golpeado repetidamente por estos abusadores que le estaban implícitamente coronando como el rey de su pueblo. Thomas Watson dijo, mira aquí la humillación de Cristo. Aquella cabeza que fue coronada de gloria, ahora es coronada de espinas. Él llevó la corona de espinas para que ustedes y yo podamos llevar la corona de justicia. Iglesia, Jesús hasta este momento ha sido interrogado, golpeado y tratado injustamente. Y aún así, Él se ha mantenido fiel. Él como sacerdote va a ofrecer su vida voluntariamente en la cruz. Y como rey, una vez esté a la derecha del Padre, Él va a reinar por siempre y cuidar sobre su pueblo. Jesucristo no devolvió mal con mal. Él no buscó justicia humana. Hermanos y hermanas, Él se entregó voluntariamente por usted y por mí. Ahora yo les pregunto, ¿y nosotros? ¿Cuántas veces hemos respondido con enojo, frialdad o venganza ante una palabra o situación que no nos gustó? ¿Cuántas veces hemos devuelto mal por mal en lugar de seguir el ejemplo de Jesús? Te pregunto con seriedad, ¿qué hubieras hecho si te hubiesen enterrado una corona de espinas y abofeteado siendo inocente? Los versículos 5 y 6 dice que cuando Jesús salió fuera llevaba la corona de espinas y el manto púrpura. Imagínenselo a alguien ensangrentado con el manto, ya bofeteado, quizás con el labio roto, y Pilato le dice, aquí está el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo. ¿Se imaginan el odio en la voz de ese pueblo? Crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato les dijo, ustedes pues lo toman y lo crucifican porque yo en realidad no encuentro ningún mal con este hombre. Él es inocente ante mis ojos. Hermano, Jesús está siendo injustamente tratado por pecados y situaciones que Él no cometió. El Señor puso a Jesús delante de todo el pueblo judío con su corona de sufrimiento, pero a la misma vez Él está siendo afirmado por ellos como el rey del pueblo de Dios. Yo solo puedo imaginar a la multitud de los líderes, supuestamente religiosos, ¿no? Gritando, crucifícalo, crucifícalo.
Hermano, yo no sé usted, pero cuando estaba estudiando esto, el simple pensamiento de eso me revolcó el estómago al saber que nuestro Salvador Jesús está siendo odiado y abusado por el pueblo, el cual Él vino a salvar. Juan 1:11 lo dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hermano, la exhibición de Jesús en su juicio frente al pueblo nos conecta con una realidad aún más importante. ¿Saben cuál es? El Evangelio. Jesús está siendo coronado y preparado para ir a la cruz. El siervo sufriente dará su vida por los pecados de su pueblo. En otras palabras, Jesús ha tomado nuestro lugar en la cruz. Él llevó nuestros pecados. Él ha llevado nuestras malas actitudes. Él ha llevado nuestro orgullo, nuestras mentiras, hipocresía, falta de humildad. Todo lo que hemos sido que no agrada a Dios, Él lo llevó en esa cruz, en obediencia al Señor. Iglesia, Jesús fue nuestro sustituto en la cruz. Y si no estás en Cristo, Él puede ser tu sustituto hoy, si crees en esta verdad y renuncias completamente a tu vida de pecado. Una vida que te hace daño. Renunciamos más fácil a un trabajo que renunciar a una vida de pecado que deshonra a Dios. Pablo dijo a los corintios, lo que está pasando Jesucristo aquí, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Somos justificados por medio de Cristo. A lo que los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley, según esa ley Él debe de morir porque Él pretendió ser hijo de Dios. ¿Pretendió ser hijo de Dios? ¿En serio? Ellos acusan a Jesús, al Hijo de Dios, de blasfemia porque Él ha dicho que Él es igual con Dios y que Él es el Hijo de Dios. Ellos le estaban poniendo el peso de la ley así, como ponerle el taco en la garganta a alguien, lo que vemos en Levítico 24:16, que dice, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará. Tanto el extranjero como el latino, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Estaban poniendo que Él es blasfemo y ellos saben que tienen que tener un caso suficientemente fuerte para poder llevarlo a Pilato y lo puedan colgar en la cruz. Ellos están utilizando la ley para que Pilato encuentre culpabilidad y envíen a Jesús a la cruz. Lo que ellos no saben que ese es el plan de Dios. Entonces Pilato, cuando hay estas palabras, dice el versículo 8 y 9, se atemorizó aún más. Él dice, espérate, ¿qué está pasando aquí? Esto es serio. Entró de nuevo al pretorio y le dijo a Jesús, yo me imagino la cara desconcertada de Pilato, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús, mira, no dijo nada. Quieren matar a Jesús, aun siendo inocente. Y Pilato no entiende qué está pasando y por qué ellos desean matar a un hombre que no ha cometido mal alguno. Pero hay una respuesta importante y bíblica que podemos ver aquí. Simplemente porque así Dios lo ha decretado desde la eternidad. Ese es el plan de Dios para la redención del hombre. No es que el plan de Dios haya fallado, como que, ups, me llevaron a mi hijo, espérate, ahora tengo que hacer mi plan B o el C, ¿qué hago ahora? No, hermanos, esto siempre fue el plan de Dios. Pilato no comprende, obviamente, ni entiende, ni tiene idea absoluta de la soberanía de Dios sobre los eventos que están sucediendo. Todo en este mundo no está alejado de la mano de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas. Jesús nació para redimir a su pueblo a través de su muerte en la cruz. Iglesia, creemos esa verdad. Esta verdad no es simplemente una verdad de calendario, tatuármela en el brazo izquierdo para leerla con mis amigos. Es una verdad para vivirla. Para que cuando la vida nos dé bofetadas, seamos como Jesucristo, no vamos mal por mal. Cuando no nos va bien, no nos vayamos a ir al discouragement, no puedo. No, hermano, tenemos que mantener fieles
a que Él es nuestro Rey y cada paso que está sucediendo, sea bueno o malo o no me guste, la mano de Dios está en cada una de esas cosas. Es más, así lo dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos para que por amor a ustedes, por amor a ti, iglesia, por amor a mí y por amor a ti si pones tu fe en Cristo hoy o cuando la pongas. Entonces, versículos 10 al 11, vemos como Pilato ahora empieza a tratar de sacar su carta de manager. Eso como ustedes quizás han tenido en algún sitio que alguien no sé qué quiere sacar. No, yo soy el manager y es el menos que hace. Y él está sacando su tarjeta de manager y le dice, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte? Y tengo autoridad para crucificarte. Yo me imagino que Jesús se tiene que haber reído. Sí. Jesús le responde, ninguna autoridad tendrá sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Sabemos que Judas Iscariote es el que tiene la mano en el fuego. Ese está en el fuego completo por toda la eternidad, separado de Dios. Ante el silencio de Jesús, Pilato está haciendo un alarde de la autoridad que él piensa tiene sobre Jesús, lo cual, iglesia, sabemos que no es así. Lo que está sucediendo está, como dijimos, directamente orquestado por Dios. Jesús está yendo a la cruz porque Dios así lo decidió. No Pilato, no el pueblo, no Anás, no Caifás. Dios así lo determinó. Todo en este mundo está subordinado a la voluntad y autoridad de Dios. Entonces el versículo 12 dice, como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron, si sueltas a este, usted no es amigo de César, todo el que se hace rey se opone a César. Los judíos están metiéndole, como decía en Puerto Rico, mollero, están metiendo el brazo, porque ellos saben que ninguna persona puede oponerse o decir que era mayor que César, estaba en sus leyes del gobierno romano. Pilato se da cuenta y cuando oyó estas palabras sacó fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal en un lugar llamado en el Empedrado. Y era el día de la preparación para la Pascua, o sea, todavía seguían celebrando la Pascua durante toda la semana bien temprano. Y Pilato le dice a los judíos, aquí está su rey. Nuevamente están viendo rey y reinado, aquí está su rey. Pilato está presto a juzgar a Jesús. Él conoce la ley y siente la presión del pueblo para que dé sentencia de culpabilidad a Jesús. Él sabe que si deja ir a Jesús, el que va a morir es él. Aunque reconoce la inocencia de Jesús, él entrega al pueblo su verdadero rey, aunque ellos no lo ven y lo quieren matar. Versículo 15, hermano, es muy doloroso de escuchar. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. Quisiéramos que fueran gentiles, pero eran el pueblo de Dios. He de crucificar a su rey. Es como que si ustedes están locos. Le dijo Pilato, los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que César. Qué pecado tan grave cometió el pueblo de Dios, ¿no? O los que decían ser del pueblo de Dios. Ellos saben que el único a quien tienen que adorar en realidad es a quien a Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Es el primer mandamiento. Amén. Finalmente, Pilato entrega a Jesús al pueblo judío para que lo lleven a la cruz y lo cuelguen aún siendo inocente. Estamos viendo cómo Jesús en realidad es el verdadero sacerdote. Él va a dar su vida por su pueblo. No ha protestado, está voluntariamente. Y es el que va a reinar por su pueblo porque Él ya tuvo la victoria sobre la tumba, la muerte, el pecado. Él ascendió a los cielos y está viviendo a la derecha del Padre, reinando por todo su pueblo. Iglesia, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos, iglesia, ustedes y yo nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por nuestro camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca.
como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él, Jesucristo, no abrió su boca. Iglesia, por medio del sufrimiento de Jesucristo, todos nosotros podemos vivir confiados, aun cuando enfrentamos abusos y burlas. Nuestras vidas en Cristo no están determinadas por lo que enfrentamos hoy, sino por lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Él fue coronado con espinas, fue humillado y entregó su vida para redimirnos y perdonarnos. Entonces, iglesia, si estás en Cristo, somete tu vida a Jesús, el verdadero sacerdote y rey de su pueblo. Vive tu vida en sumisión a Cristo. No vivas para los reyes y las cosas de este mundo. Iglesia, te exhorto a que vivas para Jesús. Por eso que a la luz de todo esto nos hacemos la pregunta, ¿cómo estas verdades me ayudan a vivir mejor y con mayor tranquilidad, no? Porque queremos saber cómo esto nos va a ayudar a vivir mejor, porque, hermano, está caliente afuera, está 98 y cosas van a suceder, o mañana, o la semana que viene, o el próximo mes. Primeramente, evalúa tu vida y determina en qué área Jesús no es rey. Hermano, yo he invitado a la comunidad a que estemos en 21 días de oración y también, si pueden, en ayuno de alguna comida del día. ¿Por qué? Porque yo creo en que cuando decimos, Señor, te necesito más, Él nos ayuda a revelar el pecado que está en nosotros. Somete toda tu vida al liderazgo de Jesucristo. Desde tus pensamientos, que ahí es donde primero empezamos a pecar, hasta tus emociones. Dale todo al Señor. Entonces, lee tu Biblia. Escucha de la palabra de Dios. Cambia la mentira y el coraje y lo que sea que está aquí por la verdad de su palabra. Desecha lo malo y pon lo bueno de su palabra. Y si Jesús aún no es el rey de tu vida, la Biblia dice que estás caminando bajo el dominio de las tinieblas. Jesucristo en amor dio su vida para pagar por tus pecados en la cruz y crees en esta verdad. Pon tu fe en el Rey eterno y celestial para que recibas el perdón de tus pecados y tu vida pueda ser liderada desde el día que tengas tu fe en Cristo hasta toda la eternidad. Nunca terminará. Entonces, iglesia, hemos visto cómo Jesús, ante el interrogatorio del sumo sacerdote y Pilato, Él se mantuvo siempre fiel. Jesucristo en realidad es el Rey divino. Él no es un rey que se deja amedrentar por aquellos que lo vienen a pegar o a hacer nada. Jesucristo es un Dios fuerte, invencible. Y en las manos de Jesucristo no hay nadie mejor que te pueda proteger tu vida como Él. Pedro lo negó. No en medio de altercado ni cosas frías. Pedro lo negó simplemente con una pregunta. Es por eso que te animo a que pongas tu confianza en Jesucristo en el día de hoy. Hay tempestades, las noticias, lo que digan, no vean tanta noticia. Tengan simplemente confianza en el Señor y vivan su vida confiado. Que lo que va a suceder, que está en su agenda, va a suceder. Confía en el Señor. Deberíamos de tener estas sillas repletas porque buscamos más al Señor que salvaguardarnos de lo que no podemos evitar. Hermanos, es como tratar de parar el viento con la mano. Todo lo que está pasando, deje de ver noticias y Facebook. Confía en el Rey Jesucristo. Él paró el tren más grande de tu vida, que era eternidad en el infierno. Pon tu vida y confianza en el Rey de Reyes, quien lo dio todo para que tú y yo pudiéramos tener vida en Él desde hoy y para siempre. Así que, hermanos, no te rindas y confía en que Él ofreció tu vida por ti. Y que a Dios y a nuestro Señor sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor. En el día de hoy, mi Dios, hemos visto cómo
a través del conflicto que vimos, Señor, y el punto climático cuando Jesucristo estaba frente a Poncio Pilato, Señor. Él nunca doblegó, Él nunca huyó, Él nunca actuó como el mundo, pero Él continuó fielmente caminando en el propósito que tenías para Él. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a este mundo, Señor, para dar su vida por nosotros, pero también, Señor, para ser nuestro Señor y Rey por siempre. Así que, Señor, yo te pido en esta hora que aquellos de los que están aquí que simplemente estaban viendo a Jesucristo como su Salvador, Padre, que puedan entender que tú eres Salvador y Señor, tú eres el Rey de tu pueblo. Y te pido, Señor, que cualquiera de los que estamos aquí hoy, Señor, que necesite, Padre, poner un área de su vida debajo de tu mano, para que tú puedas redimirla, te pido que lo hagas en el nombre poderoso de nuestro Rey y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Te damos toda la gloria, Señor, en esta hora, y pido, mi Dios, por las almas que aún no te conocen, que están escuchando semana tras semana. Te pido, Señor, que en el día de hoy hayas obrado en algunos corazones para que vengan a la salvación. Te damos toda la gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.